Toma un tiempito para tomar. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí ya está grabando, perfecto. Me voy aquí. Ok, ok, ok. Bueno, ahí estamos. Cualquier cosa que quieran consultar, preguntar, pueden cortar sin problemas. Y entonces vamos pasando las presentaciones una y otra y si hay dudas, entonces por favor. Bueno, entonces le doy la más bienvenida cordial. Clases. Vamos a estar juntos los martes a partir de las 6:30 en esta materia que se llama Estadísticas Avanzadas. Así como su nombre lo dice, es una materia de estadísticas un poco ya complejita en el sentido de que vamos a ver cosas muy de una parte de la estadística que se llama estadística inferencial. Entonces, vamos a realizar pronósticos, vamos a realizar algunos tipos de condicionamientos, vamos a formular algunos modelos estadísticos de acuerdo a ciertos criterios o ciertas observaciones que realizamos y que muchas veces es de nuestro entorno. O sea, ¿qué significa eso? Que las cosas que vamos a hacer son cosas reales, en el sentido de que yo puedo aplicar en mi día a día sin ningún tipo de problemas, en el sentido bien de la palabra. ¿Por qué? Porque obviamente cuando vamos a realizar algún tipo de investigación o algo que nos está interesando, tendríamos que hacer un primer paso. Y el primer paso es ver si tenemos datos disponibles en alguna página o en algún sitio en lo oficial, sin eso que tiene que ser así de organismos públicos o de organismos internacionales. ¿Por qué? Porque en Internet nosotros tenemos demasiada y abundantes datos que muchas veces no sabemos ni cómo fueron hechos, ni quiénes o quién los puso ahí está disponible, por decirlo. Entonces, lo primero que tenemos que resguardar nosotros o de alguna forma asegurar es que esos datos provengan de una fuente confiable, porque le decimos fuente después cuando ya empezamos a procesar y ya tenemos que presentar, tenemos que poner una partecita que se llama fuente y que es darle al público el caso, le hacemos notar de dónde provienen esos datos. Si yo digo, por ejemplo, fuente elaboración propia, entonces eso significa que no hay datos disponibles y que yo tuve que haber hecho el estudio. Y hacemos lo que se llama, y que ustedes también le dicen, una encuesta. Hay una diferencia entre encuesta y un sondeo, que vamos a ir viendo también en nuestra primera presentación hoy. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un pequeño repaso de estadística básica. Ya tuvimos esa materia, obviamente, pero hace mucho tiempo atrás. Entonces necesitamos vamos a ir utilizando también en todo el semestre. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Es una materia muy buena y es una materia que inclusive ustedes pueden sacarle el lujo en el sentido de van a estar todavía bien fresco cuando van a empezar a hacer sus tesis, porque ustedes cuando van a hacer su tesis o su trabajo final de grado van a tener que utilizar una metodología estadística. Entonces, por eso es que esta materia también está ya casi al final del semestre y les ayuda justamente para eso, para que cuando terminemos esto y el semestre que viene. Anteriormente yo hacía con mis alumnos cuando era presencial, ahora es muy complicada por esta situación que estamos viviendo, pero por ejemplo ellos ya trabajaban sus tesis. Yo les decía el primer día de clases, quiero que piensen y quiero que van a tener una semana de tiempo para delinear algún tipo de investigaciones que quieran realizar. Y entonces hacemos vamos realizando el avance en el sentido de, por ejemplo, esta semana trabajamos la parte teórica, la otra semana trabajamos la parte de levantamiento, en la otra semana la parte de análisis, en la otra parte la presentación de los datos y después en paralelo a lo que vamos de las cosas que tienen que ver con un trabajo como tal.
Vamos a ir hablando en el transcurso de nuestra clase, hoy o capaz la próxima clase, y vemos también qué podríamos hacer nosotros en ese sentido. ¿Por qué? Porque inclusive les voy a presentar también el peso que nosotros tenemos que considerar con cuestiones que implican procesos. Entonces, esos procesos nosotros podemos tener como un bosquejo de lo que nosotros queremos hacer después en la tesis. Inclusive podríamos hablar, por ejemplo, de hacerlo en forma grupal, 2 o 3 integrantes, y entonces presentamos un trabajo final al final del semestre. Inclusive por ahí si llegamos a ese acuerdo, entonces nuestro examen final podría ser en base a ese trabajo. ¿Por qué? Porque así como les digo, nos sirve para nuestra cátedra y nos sirve también para lo que está final, por decirlo. Ya un poco de introducción a esto. Ahí tiene mi nombre es Oscar Ariel Torales de Co. Y aquí hay una breve presentación de lo que estoy haciendo o de lo que hice en mi vida profesional, por decirlo. Estoy también como alumno en un curso, en un doctorado que estoy haciendo en la Facultad de Filosofía. Hice una maestría en economía y en temas de innovación en la Universidad de Porto, en Portugal. Viví unos 3 años. Estoy terminando un curso en planificación también, que es una maestría en la dirección de posgraduación académica. Me falta solamente presentar la tesis. Soy especialista en proyectos de inversión y mi carrera de base, que es lo que vamos a desarrollar, justamente es la parte de estadísticas. Yo soy estadístico y soy matemático. También enseño portugués, tengo certificaciones de la Facultad de Letras de la Universidad de Porto, entonces doy también clases de portugués en algunas universidades y en algunos institutos, portugués europeo. Actualmente me estoy desempeñando como analista de datos, toda la parte socioeconómica, sociodemográfica, en esta Federación de Cooperativas de Producción, que capaz conocen, está un edificio grande, un edificio amarillo ahí sobre Sacramento, ahí estoy trabajando, estoy como consultor. Y también hago tutoría de tesis y de anteproyecto de tesis. Entonces, para que tengan una idea rápida de lo que es el profesor de ustedes, por decir. Bueno, a ver, ¿alguien quiere presentarse? Quería mucho poder escucharles, decirme algo por lo menos. Por lo menos levantar el micrófono y me dicen algo, por favor. Así hacemos un poco interactivo y que no esté hablando yo acá como si fuera un padre en una misa. A ver, Pablo Castillo, voy a hacer democráticamente. Pablo, ¿estás ahí? Inclusive pueden escribir en el chat. O sea, hacen una pequeña presentación, sus nombres, a qué se dedican, qué están haciendo. Me gustaría mucho escucharles. Guido, Paola, hola. Por favor, hábleme, no me dejen así en vergüenza porque nadie me habla. Ahí está, ahí, esa me gusta. Hola, Hilde Ábalos. Hola, Buenas tardes, hola. profesor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola, a ver sus caras. Habiliten sus micrófonos. El grupo de WhatsApp, el grupo de Hola, WhatsApp. profe, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Y vos qué tal? Tranquilo, acá estoy con ustedes. Ya Profe, presto. Des- consulta anticipada. Vamos a eh, necesitar calculadora sí o sí, ¿verdad? ¿Qué cosa? Calculadora. No, nosotros vamos a hacer la mayoría de nuestros cálculos en Excel. Genial. Gracias, En profe. Sí. Más adelante vamos a necesitar, pero una calculadora básica, no una calculadora científica como tal. No vamos a usar seno, coseno ni tangente. Van a ser cálculos rápidos. No necesitan de una calculadora así. ¿Quién más? Ah, el grupo de WhatsApp, niños y niñas, yo ya les dejé ahí en el foro de discusión y ya les dejé también en anuncios. La mayoría ya están en el grupo para que después no hagan ese de, está ya el grupo, ¿dónde estoy? Y entran de aquí para allá. Entonces, yo voy a tener
la administración del WhatsApp. Entonces, cualquier consulta, cualquier cosa que nos ocurra, entonces nos avisamos ahí, para que sea más directo. A partir de la próxima clase, también de nuestra clase, por ahí les facilita también. Ah, seguramente es por tipeo, porque tengo también esa materia, solo por eso. Pero si entras, vas a encontrar que es de esta materia, solo por eso. Profe, te quería avisar algo. En el foro está un grupo que es el de Geo y Trigo y el que pusiste en anuncios es el que corresponde a estadísticas. Y por eso les digo, capaz es por, no le cambié nomás el nombre, pero es de ustedes ese link. Ok, porque yo Pero abrí tuve ambos links, geometría, después... mm, abrí ambos links y son grupos diferentes, porque, o sea, me fijé en la cantidad. El que está en ya. anuncios es el correcto. Ah, el anuncios, perfecto. Ahora mismo, un ratito, si me esperan, voy a sacar de ahí y ponerles ya bien entonces. Un ratito. Así no tenemos ese problema. Un ratito. Un flash. El de anuncios, entonces está correcto. A ver, un ratiño. Aguánteme, aguánteme. Acá está. Perdón, perdón. Y me voy a foro de discusión. Ya veo, entran y después salen. Qué feo eso, ¿verdad? Pero por lo menos no es en clase. Así cuando estábamos en clases presenciales, nos pasaba que entrábamos en una clase y no era nuestra clase. Y es lo mismo aquí. A ver, ahí les saco. Ahí está. Ok, ok. Muchas gracias. Gracias, gracias. Tienen que mirar siempre en anuncios y también en foro de discusión. Tienen que ustedes de alguna forma curiosear siempre y abrir todas las posibilidades que tienen. Ahí ya está correcto el link. Bueno, entonces, bueno, dos, tres nomás se presentaron. Son bueno, seguimos entonces. Ah, lo que quiero comentarles también es que tenemos una pruebita que tenemos que hacer, es obligatorio. Cuando terminamos el curso, ustedes van a poder hacer eso. ¿Por qué? Porque lo que yo voy a hacer es darle una introducción y esa introducción entonces va a ser sobre lo que van a encontrar ahí en la pruebita, para que sepan. Bueno, entonces continuamos. Acá está. ¿Por qué a nosotros nos interesa estadísticas? Y porque estadísticas está en todas las ciencias está estadística. Es un aliado o una aliada en este caso, porque es la estadística, es una aliada esencial, primordial y obligatoria para cualquier ciencia. ¿Por qué? Porque en cualquier ciencia nosotros realizamos investigaciones, se realizan descubrimientos. Entonces, para realizar esas investigaciones, necesariamente tenemos que utilizar conceptos que tienen que ver con estadística. La herramienta al principio para recabar informaciones, le decimos también levantar datos o levantar de alguna forma características que me interesan a mí y que son sujeto a un estudio. O me interesa, decimos también recoger datos, levantar datos. Así se dice cuando estamos haciendo algún tipo de registro en algún papel o que ese papel sea, por ejemplo, un cuestionario de preguntas. Ese cuestionario de preguntas puede estar hecha con dos tipos de preguntas, una pregunta abierta y una pregunta cerrada. La cerrada es cuando nosotros le preguntamos, por ejemplo, no sé, por decirlo, ¿te gusta y no? Entonces te va a decir del otro lado sí, y entonces ya solamente registramos ese sí. Entonces sí, no o no sé. O si no, no aplica, algo por el estilo. Entonces ya tengo las opciones para esa pregunta y solamente le damos le cliqueamos, por decirlo, para la respuesta. Y otra cosa es una pregunta abierta cuando yo le digo, ¿qué piensa usted de tal cosa? ¿O qué me podría comentar sobre tal cosa? Entonces ahí el que está siendo entrevistado te va a decir montones de cosas. Entonces a eso se le dice una pregunta abierta. Es más complicada
es más complicado trabajar con preguntas abiertas. ¿Por qué? Porque ahí como estamos, le damos la posibilidad al entrevistado, se nos convierte en un estudio de tipo cualitativo. Y cuando es cualitativo, prima lo que sería subjetividad. Entonces tengo que tener máximo, por decirlo, sobre las variables que voy a considerar a la hora de llevarlo después a un informe final, por decirlo. En cambio, si yo hago eso que les decía, si no, no sé, o por ejemplo yo le digo, generalmente los entrevistados no nos quieren decir, por ejemplo, cuánto cobran de salario, pero a mí me interesa, por ejemplo, el ingreso de una persona que estoy entrevistando. Entonces lo que hago es, por ejemplo, pongo menor al salario mínimo, salario mínimo hasta 3 millones, de 3 millones hasta 5 millones, superior a 5 millones. Entonces no le pregunto directamente por el monto, sino le estoy dando esa posibilidad de que en cualquier lado, en cualquiera de esos rangos, caiga el salario o el ingreso que tiene una persona. Entonces ese también viene a ser una cuantitativa. Y así como les decía, cuando voy a realizar mi análisis o mis cálculos de lo que estoy recabando, entonces es más fácil hacerlo la parte de cuantitativa. El otro es un poco más complicado y que de alguna forma también vamos a ver nosotros en esta materia cómo resolver esa situación. Bueno, lo que les decía, es demasiado importante, eh, por decirlo, saber cosas básicas. Si bien nosotros no vamos a dedicarnos después a ser investigadores, lo que ocurre es que en cualquier momento puede aparecer alguna necesidad y esa necesidad entonces yo voy a poder responder de acuerdo a los conceptos básicos que yo tengo. No vamos a poder ser expertos en temas de estadísticas, pero lo que voy a tener van a ser conocimientos generales y de alguna forma una cultura general. Si yo no sé, entonces de alguna forma yo puedo saber a quién puedo recurrir, por ejemplo, para que me ayude. O en todo caso, si yo necesito algún tipo de ayuda o alguien necesita algún tipo de ayuda, entonces yo puedo ofrecerme con mis conocimientos básicos también. Ahora vamos a escuchar mucho, por ejemplo, encuestas que tienen que ver con campañas en esa situación o en ese momento. Entonces, a partir de, no sé, en 3 4 meses más, vamos a empezar a mirar resultados que tienen que ver, por ejemplo, con preferencias hacia candidatos. Entonces, ¿cómo se hace eso? Porque siempre decimos, pero ¿cómo está ese resultado así? A mí nunca me preguntó nada nadie, decimos. Entonces, eso es importante saber que si vos no fuiste entrevistado y están dando una respuesta suponiendo que la población dice así, es porque alguien respondió por nosotros y ese alguien es el que salió seleccionado para de alguna forma responder a lo que a mí me interesa como investigador. ¿Para qué nosotros necesitamos realizar un estudio? Porque obviamente hay algo que nos llama la atención y queremos algo que llama la atención. Nosotros en investigaciones le decimos hipótesis a las suposiciones o a las cosas que nosotros suponemos de que está ocurriendo algo con algo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos que bajarlo en el sentido de escribir una hipótesis de la suposición que nosotros estamos, digamos, afirmando o en todo caso yo quiero afirmar o quiero rechazar, entonces tengo que pasar por unos pasos científicos y eso nos da estadísticas. Y al final me tiene que servir para tomar decisiones. A nadie se le antoja pasar tanto tiempo realizando un trabajo de este tipo y para nada. Entonces, algo interesante, yo estoy esperando que salga también cuando estoy haciendo este tipo de trabajos. Las estadísticas avanzadas ayudan a elaborar modelos de comportamiento de las variables. Nosotros lo que vamos a hacer mucho van a ser, así como ya les dije también al principio, pronósticos y proyecciones, utilizando lo que ahí ya nos dicen que son variables. ¿Qué es lo que son variables? Y por ejemplo, cuando yo voy a preguntarle algo a ustedes, y les digo, bueno, voy a tomarle una entrevista, entonces les pregunto, por ejemplo, no sé, generalmente en las encuestas no se ponen nombres y apellidos. ¿Por qué? Porque se dice que un cuestionario es de tipo confidencial, más si estoy preguntando, por ejemplo, no sé, cuánto es tu salario, dónde vivís y esas cosas, entonces no tienen que dar sus nombres cuando alguien quiere entrevistarles. Tienen que poner directamente NN. Y después si quieres darle tus datos en forma cierta, entonces dale.
¿Qué son esos datos? Tienen que ver con, por ejemplo, sexo. Yo no voy a preguntarle a ustedes, yo no les voy a decir a ustedes, por ejemplo, cuál es tu sexo. ¿Por qué? Porque yo ya les tengo a ustedes ahí, digamos, face to face, o sea, cara a cara les tengo ahí. Otra cosa es si yo estoy realizando, por ejemplo, en línea o, por ejemplo, estoy llamándoles algo por el estilo y no distingo con sus voces si son chicas o chicos. O sea, podría ocurrir. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es encontrar ese modelo predictivo, ese modelo que nos permite anticiparnos al futuro, por decirlo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Y a través de texto. Me interesa su estatura, su peso, la cantidad de familias que viven en la casa, qué tipo de, no sé, si tienen internet o no tienen internet en sus casas. Todas las cosas que ustedes de alguna forma tienen en la cabeza, yo les pregunto a ustedes como entrevistador, entonces esas son variables. ¿Por qué son variables? Porque cada uno de ustedes me va a dar una respuesta diferente. O sea, varía entre una respuesta y otra respuesta. Entonces, se le dicen variables. Y se analizan los riesgos que tienen que ver con riesgos políticos, económicos y financieros. En las mediciones, la influencia de las variables endógenas. Hablamos de variables endógenas, son variables internas. Por ejemplo, si yo estoy trabajando en una empresa o, no sé, tengo el círculo de familiares de mi casa y cosas así, entonces esas son variables endógenas, son variables internas, cosas que de alguna forma yo puedo controlar, también se le dice, son variables controlables. Y las exógenas son las variables externas. Entonces, si nosotros, por ejemplo, en economía decimos cuáles son las variables exógenas. Entonces vamos a decir, por ejemplo, la cotización del dólar, el precio de tal producto, el precio económico, las condiciones sociales, las condiciones educativas de un país o de un lugar X, por decirlo. Entonces esas son variables exógenas, son variables que están en nuestro entorno, por decirlo. Y lo que vamos a predecir entonces el comportamiento de la gente, pero voy a utilizar solamente una pequeña parte de esa gente y que vamos a ver enseguida cómo le vamos a llamar y cómo lo hacemos. Entonces me dice, para ensayar pronósticos a corto y mediano plazos, es imposible en este momento de nuestras vidas que nosotros podamos decir que no usamos datos o no usamos números para anticiparnos el futuro. Todos hacemos lo que se llama una planificación y esta planificación se hace en virtud o en relación o en función a unos datos que ya teníamos en el pasado, por decirlo, estamos teniendo ahora. Pero cuando hacemos una planificación, nosotros estamos pensando en el mañana. Entonces, lo que estamos haciendo es una predicción para mañana. ¿Y cómo voy a hacer eso? Y utilizando como materia prima cuestiones que ya se realizaron. Y esas cuestiones que ya se realizaron son las que me van a ayudar para que yo pueda entonces proyectar de aquí a un año, de aquí a 2 años y demás variables que para nosotros van a ser variables económicas. Eso es lo que a nosotros nos interesa porque estamos en ingeniería comercial. Entonces, económicos que tienen que ver o que responden a situaciones comerciales, por decirlo. Después, obviamente, está el veterinario que le va a importar cosas de su ciencia. Está el ingeniero industrial que le va a importar las variables que tienen que ver con su ciencia. A nosotros nos va a interesar, por ejemplo, ahorro, ingreso, consumo, no sé, todas las cosas que ustedes se imaginan y que de alguna forma estamos usando un valor económico que implica en este caso moneda, el guaraní, el dólar, el peso o lo que sea. Bueno, entonces, por eso es importante y por eso ustedes tienen que tener estadísticas, lo que nos salva de las situaciones que nosotros estamos viviendo todo el tiempo. Nos salva en el sentido de esa anticipación, a veces yo puedo hacerlo en forma mental. ¿Por qué? Porque ya tengo una experiencia vasta en alguna situación que estamos considerando. Pero ¿qué ocurre? Que no es suficiente. Aparte de esos conocimientos empíricos, yo necesito también conocimientos teóricos y de alguna forma entonces utilizar a mi favor esos datos numéricos. ¿Y cómo voy a usar? Y obviamente realizando el análisis de esos datos. Y esto es la presentación oficial de la materia, que vamos a estudiar en cada unidad. Entonces,
Lo primero que vamos a ver hoy es esa introducción a la estadística. Si bien el programa no contempla, yo siempre le pongo, ¿por qué? Porque es muy, como no es continuado en el sentido de que ustedes tuvieron el semestre pasado estadísticas, entonces por eso es que siempre hago como un refresco para la memoria, por decirlo, como ya le dije también al principio. Y entonces acordarnos de ahí como que con polvo, ¿por qué? Porque nunca más los usamos. O si lo estamos usando, no estamos parando y analizando y diciendo que estamos usando variables estadísticas. Después, toda la esencia de programa está aquí, que es la introducción al modelo de regresión simple y múltiple. Como ya le dije a la compañera de ustedes, nosotros vamos a trabajar y vamos a tener como un aliado a Excel para esta parte. ¿Por qué? Porque necesitaríamos un programa especial. Entonces usamos un programa informática que se llama SPSS. Si bien es fácil de bajarlo en la computadora, no todos tenemos el conocimiento para hacer esas cosas. Y entonces no quiero complicarles en el sentido de decirles tienen que bajar y tienen que tener. Podría ser malo. Entonces no me interesa cómo van a hacer, pero tienen que bajar. Pero no quiero ser de esa forma tipo dictatorial, por decirlo. Entonces, suplimos utilizando a Excel. De hecho, en Excel vamos a utilizar algunas herramientas que no están ahí visibles. Necesitaríamos de alguna forma hacer como una instalación que nos permite hacer los análisis de datos. Y de hecho que cuando empecemos con eso, yo les voy a mostrar cómo bajar esa herramienta. No hacemos en base a internet ni nada, sino Excel lo tiene, solamente que necesitamos bajar en la parte de datos, por decirlo. Entonces, cuando hablamos de introducción al modelo de regresión simple y múltiple, en la parte de simple es esto. Yo tengo una variable, por ejemplo, ahorro e ingreso. Entonces les voy a decir, ¿quién depende de quién? ¿El ahorro depende del ingreso o el ingreso depende del ahorro? Entonces, depende del ingreso. ¿Por qué? Porque yo ahorro en torno a lo que yo recibo como retribución a mi trabajo, por decirlo. Si yo gano 3 millones, entonces ahorro, no sé, 300.000. Si yo gano 3 millones 500, entonces ahorro, no sé, 310.000. Si yo gano 4 millones, entonces ahorro 350.000. Entonces, así vamos haciendo sistemáticamente y en forma conjunta ambas variables. De hecho, se le llaman variables al ingreso y también se le llama variables a lo que sería en este caso. Vamos haciendo. Si se dan cuenta, yo les dije, por ejemplo, 300.000, 310.000, 350.000 y, por decirlo, 360.000 es el siguiente. Entonces, fíjense que nos sigue una secuencia, así como progresión aritmética. Yo no estoy diciendo, por ejemplo, 300, 320.000, 340.000, 360.000. Ahí hay una razón constante, que es 200.000. Pero en este caso, bueno, en 20.000. Pero en este caso, por ejemplo, 310.000, 350, 360. Entonces no hay una razón constante. Entonces en ese caso ya no vamos a poder utilizar cuestiones que nos daba álgebra, que en este caso era una progresión aritmética. Entonces vamos a tener que utilizar un modelo que nos permita realizar esa proyección en base a que ya no son constantes. Y vamos a utilizar ahí a Excel. Entonces ahorro ingreso. Por ejemplo, yo digo, el ahorro depende de dos variables ya. Depende, por ejemplo, de, de, de alguna cuenta bancaria que yo pueda tener por ahí. Cuando decimos ingreso, generalmente estamos diciendo plata líquida. Plata líquida significa que yo puedo en este momento disponer. Puede ser que esté en efectivo, así en mano, o tenemos una tarjeta de débito. Entonces, en ese caso, yo digo que es un dinero que está disponible. Pero también puedo tener, por ejemplo, en cuenta corriente o puedo tener, por ejemplo, en CDA. Entonces, en ese caso, yo ahorro también en función a lo que sería cuenta corriente. Entonces, fíjense, el ahorro ahí ya depende de qué. Depende del ingreso y depende también de esa. Y
Entonces ya digo que son dos variables independientes. Entonces en ese caso decimos que es una regresión múltiple. Cuando yo digo ahorro-ingreso, ahorro es mi variable dependiente y le simbolizamos con la letra Y. Y en ese caso mi ingreso es mi variable independiente y lo simbolizamos con la letra X. En el siguiente caso que les dije que era ahorro, cuenta corriente e ingreso, entonces ¿qué tengo? El ahorro siempre va a ser mi variable de dos variables. Y le llamamos, por ejemplo, que es el ingreso. Y x sub 2 le llamamos, por ejemplo, depósito o cuenta corriente. Entonces, esa es una regresión de tipo múltiple. A partir de que yo tengo dos variables independientes que me está explicando el comportamiento de la variable y o de la variable y, entonces, ¿qué hacemos? Y ya decimos que es una variable de tipo múltiple. Y ahí lo que vamos a usar la herramienta de Excel que les decía. Después, en inferencia estadística, vamos a trabajar con hipótesis. Esas hipótesis de investigación. Vamos a trabajar con hipótesis nula, con hipótesis alternativa y nosotros no vamos a hacer, pero ustedes en el día de la tesis tienen que manejar también una hipótesis que se llama una hipótesis de investigación. Entonces vamos a ver los pasos que tenemos que seguir para poder aceptar o no aceptar una hipótesis que nosotros estamos suponiendo y que en base a los análisis de datos que estamos realizando, entonces llegamos a una conclusión. Supuestos del modelo clásico, ahí vamos a estudiar algunas distribuciones teóricas de probabilidad. Cuando estamos en la cola de algún banco, en la cola de algún semáforo, lo que sea, nosotros podemos, por ejemplo, pronosticar cuánto tiempo tardaríamos en esa cola si conocemos cómo se comportan o las personas o el movimiento en ese sentido. Entonces llamamos a ese un modelo de tipo Poisson o Poisson también le dicen algunos. Después, por ejemplo, yo hago una, no sé, vamos a suponer esta. Escucho un micrófono. ¿Alguien quiere hablar? Ahí está. Bueno, si yo tengo, por ejemplo, vamos a suponer esta situación. Tengo, por ejemplo, tres plantas. Tres plantas tengo en una fábrica. Tengo una planta A, un bloque A, bloque B, bloque C. En cada uno de esos bloques trabajan cierta cantidad de gente. Vamos a suponer que trabajan 100 en la primera, 110 en la segunda y 150 en la tercera. Y ocurren algunos tipos de eventos circunstanciales que pueden ser, por ejemplo, accidentes. Tipo orales que le decimos. Entonces, ¿qué hago yo? ¿O qué digo yo? A ver, ya dijimos que está 100 personas, 110 y 150, no sé cuánto dije, pero no importa eso. Entonces, por ejemplo, en el bloque A se accidentaron dos personas. En el bloque B se accidentaron cinco personas. Y en el bloque C se accidentó una persona. Entonces yo voy a decir, a ver, ¿a qué puede deberse este accidente? ¿Será circunstancial o hay algún eventual factor que está haciendo que en el bloque B haya más accidente que en los otros? Entonces, esa comparación, por decirlo, de lo que ocurre en la realidad, de lo que nosotros observamos, y nosotros podemos utilizar por el otro lado algunos modelos probabilísticos y hacemos esa comparación. Entonces hacemos lo que se llama un estudio de tipo chi cuadrada. Entonces eso vamos a ver también en supuestos del modelo clásico. Y también vamos a estudiar una distribución que se llama distribución normal, que por ahí se van a acordar, porque eso damos en estadística básica, que era la campana de Gauss. La campana de Gauss puede resumirse, o sea, cualquier evento que pueda ocurrir en la vida real normal, con cualquier ciencia y con cualquier situación normal. ¿Por qué? Porque nos dice esa teoría que todo lo que empieza a subir llega en un momento que es un momento cumbre, pero después empieza a caer. Y, por ejemplo, ahí podemos poner un ejemplo rápido. Por ejemplo, la edad. ¿Qué pasa con la edad? Nacemos, después vamos creciendo, nos desarrollamos, tenemos 15, 16, 30, 40 años, 50 y hasta, no sé, 45, 65 por ahí, en esos dos
Entonces, no sé, llegamos a 40, 45, 50. Pero después empezamos a irnos otra vez hacia atrás. Y llega a los 70, 70, 80, llegamos a esa edad y después morimos. Entonces, fíjense que es una curva. Aumenta, después empieza a bajar otra vez. O así, ustedes habrán estudiado en marketing, por ejemplo, el ciclo del producto. Entonces, en el ciclo del producto también ustedes tienen que, por ejemplo, está su etapa de iniciación, después va madurando, después llega a su momento cumbre también y después empieza lo que se llama un declive. Empieza a bajar toda aceptación de ese producto y a partir de ahí empieza a penetrar en el mercado otro tipo de producto que va a sustituir a ese. Entonces, esas son curvas que usamos en toda la ciencia, es la distribución normal, que es una distribución medio rarita, medio complicadita, pero nosotros ya le damos el sentido práctico, entonces ya demostrar cuestiones que tienen que ver con demostraciones de tipo matemático, por decirlo. Entonces, eso vamos a estudiar en supuestos del modelo clásico. Y variables Dummy o indicadoras, si nos da el tiempo, esas son variables que le decimos variables o valores atípicos. Ocurre muchas veces, y para que tengan una idea de en dónde usamos esto. Por ejemplo, yo quiero saber el salario promedio de las personas que trabajan en Paraguay. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y vamos a tener que levantar datos. En todo caso, alguien levantó, entonces ya estamos. Pero ¿qué ocurre? Ahí vamos a todas las personas que trabajan. ¿Y qué va a ocurrir ahí? Que vamos a tener mucha gente que gana por debajo del mínimo. Vamos a encontrar mucha gente que trabaja percibiendo salario mínimo y por lo menos hasta 4 millones. Y 5 millones y algunos así esporádicamente 6, 7, 8 millones. Pero después están también estos que no trabajan, pero reciben un salario sideral y ya saben a quién o a quiénes me refiero. Y ganan así 20 millones, 30 millones, 50 millones. Te vas en las binacionales y vas a encontrar 80, 90, 100 millones. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tomo y pongo a todos en una misma bolsa y voy a sacar el promedio, ¿qué va a pasar? Obviamente mis datos van a salir totalmente distorsionados. ¿Por qué? Porque si yo tengo, por ejemplo, el 80% que gana por debajo de 5 millones y tengo un 20%, o inclusive puede ser peor, 90% de toda la población gana por debajo de 5 millones y 10% gana de 5 millones hasta 100 millones. Y fíjense, si yo pongo todos en una misma bolsa, así como les digo, y le hago el cálculo, me va a salir que mi salario, no sé, para tal o cual actividad, son de, no sé, 10, 20 millones, por decirlo. Ese va a salir el promedio. Entonces nos distorsionan, en este caso, las colas o los extremos. ¿Por qué? Porque está el que gana demasiado poco, inclusive menos del mínimo, gana un 500.000, 400.000, y del otro lado tengo a alguien que está ganando 80, 90 millones. Entonces, esos extremos yo tengo que ver qué hacer de ellos para que no me distorsione esa información y que efectivamente cuando yo quiero promediar el salario, entonces sea algo real. Entonces, eso se le llaman variables dummy o indicadoras. Tenemos que extraer o tenemos que eliminar estos datos. A veces, por ejemplo, pasa también con la edad. Por ejemplo, yo tengo, no sé, vamos a suponer ustedes en el grupo, en el grupo de ustedes, en este semestre. Yo les empiezo a preguntar sus edades y la mayoría van a tener entre, no sé, 21, 22 años hasta los, no sé, 28, 29, 30 años. Ese es el rango permitido en el sentido de la naturaleza de las edades para este semestre. Pero puedo encontrar a alguien que, por ejemplo, tiene, no sé, está por cumplir 40 años o 45 años o lo que sea. Entonces, si yo tomo a esa persona, bueno, la mayoría de ustedes, por decirlo, ustedes están casi 40 inscritos, he visto. Entonces, ¿qué ocurre? Que él tiene edades entre 22 y 28, pero tengo una persona que tiene más de 40. Entonces, si yo tomo y quiero hacer algo que tenga que ver con la edad, también me va a salir un número medio raro. ¿Por qué? Porque me va a influir esa cantidad tan alta en comparación a la mayoría. Entonces, tengo que sacar también eso, no tengo de otras, tengo que sacrificar ese dato. ¿Por qué? Porque de lo contrario no voy a poder hacer.
A eso se le dice limpiar en estadísticas. Limpiar significa cuando yo saco variables que veo que me va a crear problemas, por decirlo. Entonces se le dicen variables dummy o variables indicadoras. Bueno, entonces, en este caso, esta introducción a la estadística es el único capítulo, la única unidad que es teórica y que es que vamos a ver hoy. Esto nosotros vemos hoy y ya liquidamos, o sea, ya no forma parte de exámenes ni nada. Nuestra tarea en este caso son exclusivamente ejercicios. Entonces, a partir de la próxima clase vamos a empezar a trabajar con modelos predictivos o modelos de regresión. Generalmente ocurre que en la primera parcial, por ejemplo, llegamos a dar toda esta primera unidad. En la segunda parcial damos toda esta unidad, empezamos a pelearnos con estas dos unidades para la tercera parcial. Después la final, no sé, en base a cómo está el rendimiento, entonces vamos viendo qué puede ser para la final. Pero en lo posible, no en lo posible, sino para practicidad de ustedes, vamos liquidando cada unidad para cada examen. ¿Por qué? Porque a veces, ¿qué ocurre? Que acá cuando estoy haciendo esto y paso al siguiente, entonces empiezo otra vez en cero. Entonces, empezar de cero significa concentrarnos solamente en esta unidad y ya no acordarme por lo menos momentáneamente de la primera unidad. Entonces, vamos liquidando cada unidad en cada parcial y en la final vemos que entra a formar parte del examen final. Bueno, eso entonces es en relación al contenido de la asignatura. Ahora, nuestra estructura de calificación, o sea, cómo va a ser nuestro examen en el sentido de cómo va a ser evaluado o cómo van a ser evaluados. Yo ya puse acá la fecha. Esta fecha corresponde al primer martes de cada 2 semanas de evaluaciones. Entonces, la primera semana de martes esta. ¿Por qué? Porque creo que no tienen otra materia ustedes martes. O tienen otra materia antes o después. A ver si pueden decirme algo. Yo no. ¿No? Entonces, entonces no habría problema con estas fechas, ¿verdad? No se les acumula o no tiene, no, acumular. No les coincide con, por lo menos si son regulares, creería que no porque es la única materia de la noche. Por ahí hay otra gente que está llevando otras materias el mismo día, podría ser el problemita. Pero no hay problemas tampoco porque nosotros somos del examen de tipo A. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos toda la noche para poder rendir y la hora que ustedes puedan, por decirlo. Bueno, entonces nos quedamos con estas fechas. Por ahí, si hay alguna cuestión, entonces querría que me avisen cuando terminamos nuestra ahora a desarrollo. Bueno, entonces nuestras parciales están dadas de esta forma. Hay un foro de 10 y un trabajo práctico de 30. Estos trabajos prácticos son parecidos a los ejercicios que vamos a desarrollar en clases. Gracias a Dios tenemos muchas horas y podemos desarrollar varios ejercicios al día. Entonces, va a haber uno o dos trabajitos así de 30%. Y el examen como tal es de 60%. Los foros sí o sí van a tener. ¿Qué son los foros? Son cosas que ustedes van a poder responder después de la presentación de la unidad, por decirlo. O cuando termina la unidad, entonces yo les pregunto, ¿qué entendés por, no sé, coeficiente de correlación? ¿O por qué crees que es importante un modelo predictivo rápido? Así, no sé, le voy a decir, tienen que investigar en libros o tienen que bajar libros digitales ni nada por el estilo. Cuestiones que nosotros hacemos en clase y que hablamos, que inclusive pueden encontrar en las grabaciones de las clases y a partir de ahí entonces construyen sus respuestas para esas preguntas. Después es así para hasta la tercera parcial, es el mismo porcentaje. Y el examen final obviamente es sobre 100. Ahí, por más de que ustedes no usaron algún trabajo práctico, algún foro, porque no se presentaron, ya no tiene importancia para esta instancia, por decirlo. El examen extraordinario con más razón. Ya saben cómo, o sea, cuáles van a ser las fechas de exámenes, ya saben cómo va a ser también aquí. Y ya saben también que va a ser de tipo A.
De tipo A significa en el mismo día del examen y en la misma hora, en el mismo día de clases, la hora que estamos en clases nosotros. Bueno, y es de tipo A. No sé si hay otra consulta hasta aquí. No. No, no. Bueno, seguimos entonces. Si hay consultas, dudas o quieren preguntar algo, entonces me preguntan. Señora, te escucho. Sí, decime, te escuchamos. En el chat un compañero puso que el examen no puede ser cada mes. No, no te escucho, chicos. No sé si quieres escribirme en el chat. Sí, Sale entrecorta. acá está. Profe, Sale. Decime. ¿habría alguna posibilidad de que se rinda la segunda semana? O sea, siempre espero que sea la segunda semana, porque ya tengo planificado todo lo que sea la primera semana en dos materias, que sería tipo B, lunes, martes y miércoles. Y no sé qué O eso dicen ya la está mayoría. establecido. No, yo ahora les presento y justamente esa es mi pregunta, si nos quedamos con esto o cambiamos. Yo no tengo problema, dependo única y exclusivamente de ustedes. Yo todavía no reporté esto, entonces podemos cambiar sin problema. Si la mayoría están de acuerdo, cambiamos. Ah, dale, dale, perfecto. Y esperemos entonces a ver qué dice la mayoría, si le parece, profesor. Yo no tengo acá para crearles problemas. Ustedes están para crearme problemas. Ok, profe, muchas gracias. Yo soy cero estrés. Yo no quiero problemas. Yo quiero que mi vida sea una vida sana y una vida fuera de complicaciones. Y así también quiero estar con ustedes. Bueno, a ver, entonces vamos a cambiar para la segunda semana. La segunda semana sería entonces 27, ¿verdad? Fíjense, por favor, yo tengo acá mi candelario, como dice en la campaña. A ver, 27 de abril. Yeah, perfecto. Depois, segunda semana. Ay, ahí no me di cuenta qué fecha estaba. 18. Entonces va a ser 25. 25. Depois, en junio, tenemos 15 de junio. Entonces va a ser dos patitos. 22. Nuestra final, que va a ser en July 6, entonces va a ser el 13, martes 13. Después si ocurre algo feo ese día, no me culpen, por favor. 20, 20, 27. Bueno, el examen extraordinario es solamente de una semana. Entonces voy a mirar eso. A ver, ustedes creo que no están viendo porque salí de modo compartir. Entonces ahí les comparto. Quedaría así entonces. Este extraordinario, ustedes no se van a ir luego ahí. O sea, convengamos eso. Ustedes no se van a ir a extraordinario. Ustedes ya van a rendir todo en las instancias normales. Y en lo posible, ese 13 de junio ya tenemos que estar todos también fuera ya tenemos que estar vacacionando. Bueno, otra consulta. Hola, 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 hola. Hablen nada, por favor, porque si no, no da gusto, porque yo me aburro si alguien no me dice nada. 13. Ese 20 creo que queda así. Bueno, a ver, tenemos 40 minutos. Ustedes tienen una pruebita que abre a las 8 y se cierra a las 12 de la noche. Y va a ser en relación a esto que vamos a ver ahora. Entonces, tienen que ir anotando y, en todo caso, sacándole foto por ahí si quieren. Bueno, ya está esto, entonces está la parte de estructura de calificación. Nuestra primera unidad, entonces, así como ya les dije al principio, es la partida, el tiempo cero y liquidamos hoy. Entonces, introducción a la estadística. Por eso
yo les subo también después cuando terminamos el curso y van a tener con ustedes, así que no hay problemas con eso. Todo lo que yo comparto, todo lo que yo resuelvo, les coloco en la caja de herramientas o en la parte que nos corresponde a nuestra materia. No se preocupen por eso. Si estamos haciendo Excel y ustedes tienen la posibilidad de poder trabajar a la par, entonces yo les puedo enviar ese mismo día o en el grupo inclusive, les puedo enviar en el grupo y entonces ¿qué hacemos? Y ya trabajamos sobre eso. Hay gente, por ejemplo, que puede, no sé, en la mitad de la mitad de la pantalla me ve a mí o lo que estoy haciendo y en la otra mitad va realizando su ejercicio. ¿Por qué? Porque se vuelve muy aburrido haciendo. Y en lo posible tienen que ir practicando conmigo. ¿Verdad? Sí, sí, ¿Cómo, cómo? que estaría genial poder trabajar así a la par que usted vaya haciendo nosotros también, o sea, que Sí, usted pueda enviar el Excel y nosotros trabajamos a la par con usted. es lo más práctico y lo más bueno que sería si pueden trabajar de esa forma. Es muy práctico, ¿por qué? Porque ahí a la vista ustedes tienen y es como un tutorial, por decirlo. Entonces van haciendo conmigo y si ocurre algún problemita, entonces si quieren comparten la pantalla y vemos dónde está el problema y así vamos verificando, corrigiendo y revisando y también si hay dudas de tipo que la duda es de todos, entonces ya resolvemos en ese momento. No hay problema. Yo les paso el material que vamos a usar en el día. ¿Por qué? Porque a veces también yo coloco, por decirle, 2 o 3 días antes y nos mareamos todos porque tenemos demasiadas cosas. Ustedes tienen muchas materias, yo tengo montones de materias también en todas partes, entonces a veces ya estoy medio mareadito. Entonces, en el día, por decirlo, una de las clases, ahí les envío con ustedes. No hay problema. Ok. Seguimos entonces. Sí, escucho. ¿Alguien quiere hablar? Bueno, creo que no. Si alguien quiere consultar algo, no hay problemas. ¿Qué es la estadística? Es una ciencia. ¿Por qué es una ciencia? Porque eh, es totalmente independiente a cualquiera. De hecho, es al revés. Todos dependen o todas dependen de ella. Ella no depende de nadie. Entonces, por eso es una ciencia. Utiliza vocabularios o utiliza conceptos que tienen que ver solo con ella. Entonces, por eso es una ciencia. Dejó de ser arte mucho tiempo atrás porque anteriormente se decía que la estadística era un arte y de que empezaron a desarrollarse bases teóricas y bases de probabilidad. Entonces, ahora ya es una ciencia, ya no es un arte. ¿Y qué se ocupa de qué? Ya en algún momento les expliqué también esto. Recolectar, levantar, recoger. Después organizamos los datos, presentamos previo análisis, interpretamos los datos o los resultados en este caso. ¿Para qué? Para tomar una decisión. Seguimos haciendo esto, ya dejamos de hacerlo, vamos a ser más cautos, vamos a ser más reservistas, vamos a, no sé, llegar al cielo. Entonces, eso es lo que yo necesito de alguna forma sacar como respuesta a esas situaciones en base a lo que yo encuentro con el análisis que estoy haciendo. Y me hice a partir de observaciones realizadas en forma directa o experimental. Directa significa yo miro y más o menos ya me doy necesito recolectar datos y necesito analizar datos. Entonces, esa es la estadística. La estadística proviene de la palabra estado. ¿Por qué? Porque en la antigüedad, en época de la Biblia, ya inclusive mucho antes de Cristo, ya se hacían lo que son recolecciones de datos. Obviamente lo que se hacía eran registros. ¿Por qué? Porque quienes empezaron a usar por primera vez, de alguna forma, registrar cosas fueron los egipcios. Ellos cuando realizaban sus cultivos y, por ejemplo, se inundaba el Nilo y perdían toda la cosecha, entonces cuantificaban cuánto perdían de acuerdo al registro que iban realizando. Y ya inclusive encontramos en la Biblia también que se hacía, por ejemplo, los censos, que era para saber, por ejemplo, cuántas visiones, entonces tenían que cumplir tanta edad, entonces yo tenía el registro como región, por decirlo, y entonces registraba cuántas personas podían ir a la guerra de acuerdo a su edad. Entonces, ahí se empezó por primera vez a utilizar estadísticas.
Y quienes mandaban a hacer los registros, si era el faraón, el rey, el emperador o lo que sea, de cada lugar que consideramos en la historia. Entonces, de ahí proviene la palabra estadística, de estado. Vayan acordándose de algunas cositas para la pruebita. La pruebita no es así que les va a perjudicar, pero por ahí si hacen bien y me gusta, entonces yo puedo guardarles como unos puntos extras para la parcial. Pueden tener a favor de ustedes. Por ejemplo, el examen es de 20, entonces tienen un 2 puntitos, un 3 puntitos a su favor si hacen esa pruebita. Esa pruebita es como un examen. Van a bajar el Word, completan el Word ahí mismo porque les coloqué ya los espacios y después suben. No hace falta imprimir ni escribir ni nada. Ahí en el Word directo van a hacer. Es falso o verdadero la primera parte y la segunda parte es completar de qué tipo de variables es. Entonces, así nomás hagan, por favor. Bueno, la estadística se divide en dos partes, la descriptiva o informativa. Esto es lo que ya existe desde tiempos inmemoriales. Significa eso que desde el momento antes de lo que fue la Biblia, ya se estaban haciendo esas situaciones que les comenté. Entonces a eso se le dice descriptiva o informativa. O también ahora nosotros usamos cuando nos presentan tienen que ver con ventas, con compras, con en qué situación se encuentra nuestra economía, nuestra importación, nuestra exportación, la evolución del dólar. Por ahí ustedes o sus familiares compran, por ejemplo, el periódico los fines de semana. El domingo aparece ese suplemento económico y ahí van a encontrar montones de gráficos estadísticos y que de alguna forma me presenta y yo como lector o yo como usuario, entonces interpreto. Nadie me va a decir en el sentido de esto mirar y puedo entender. Obviamente alguien explica ahí, eso no vamos a negar. Pero yo si miro y el otro mira y cualquiera miramos, entonces podemos sacar una situación que nos interesa, por decirlo. Por eso se le dice informativa. Y la otra, que es más nueva, la estadística inferencial o inductiva, es básicamente una estadística que se desarrolla utilizando como base a la probabilidad. La probabilidad es la base teórica para la estadística inferencial. Esto se desarrolla a partir de la década del 18, 19 más o menos, en donde es más fuerte y se puede sin problemas ya demostrar en estos tiempos de que todo lo que nosotros tenemos como facilidad es en base a estadísticas. ¿Y en qué momento utilizamos la estadística inferencial? Cuando nos vamos a algún lado y necesitamos, no sé, la ubicación, entonces alguien nos envía a donde tenemos que irnos o nosotros buscamos y usamos el GPS. El GPS utiliza en su base, o alguien tuvo que haber configurado, modelos estadísticos y darnos esa facilidad, por decirlo. Ese que te va diciendo, tenés más o menos 2 minutos, más o menos 5 minutos, entonces eso es porque va calculando el modelo predictivo para darme esa respuesta. Si yo miro, por ejemplo, la... Sí, Disculpe que lo interrumpa. señora. Sí, profe, se entrecorta mucho la clase y es un poquito difícil entender así la idea. No sé si es solo a mí. Bueno, los compañeros están diciendo que también a ellos les sale entrecortado. Y no sé qué podemos hacer porque nuestra señal en este caso es, si el audio me dice, sea por 20 segundos. Y es una situación medio complicadita. Ahora, obviamente esto se está grabando. Ustedes pueden escuchar después sin problema también. Ahí no va a salir entrecortado. Entonces, aguantemos nomás un chiquitito en estas condiciones porque no es una situación que sea de ustedes ni mía. Entonces, I'm so sorry de mi parte. Van a tener la grabación con ustedes sin problemas después. Bueno, a ver. Hay un problema con la señal ya esta tarde. Era muy imposible y en todas partes estaba así. No era solamente de este lado. Hay un problemita. Bueno, entonces, cuando estamos usando entonces, les decía el GPS o por ejemplo, miramos en el celular para saber en
cómo se va a comportar, por ejemplo, el clima o el tiempo esta semana o mañana o pasado mañana, lo que sea. Ahí también se está utilizando estadística inferencial. Entonces, acuérdense, estadística descriptiva o informativa y estadística inferencial o inductiva. Anoten en algún lado para acordarse, porque les va a preguntar en el examen. Este es el más viejito, la estadística descriptiva e informativa, ya se desarrolla hace montones de años y de siglos atrás. La estadística inferencial es más nueva. ¿Cuál es la función? Elaborar principios y métodos que nos ayuden a tomar decisiones frente a incertidumbres. Incertidumbre significa que no sabemos qué resultado puede arrojar un evento o un fenómeno. Entonces, acá es importante también aclarar que fenómenos, por ejemplo, fenómenos químicos y fenómenos biológicos, nosotros no estudiamos en estadísticas. No es nuestro estudio o no es nuestro interés esos tipos de variables. Nos interesan variables que son al azar. Significa eso que no hay un patrón definido de que el resultado va a ser así. Nosotros podemos tener las mismas condiciones y se realiza el fenómeno y cada uno podemos tener un resultado diferente. Por ejemplo, cuando compramos una boleta para jugar el bingo o CNT o lo que sea, entonces ahí estamos hablando de unos fenómenos que son de tipo al azar. Fenómenos no determinísticos le decimos. Los fenómenos químicos, físicos y biológicos se le dicen fenómenos determinísticos. A nosotros nos interesan los fenómenos no determinísticos en estadísticas. Entonces, ¿cuáles son esos no determinísticos? Todo lo que tenga que ver con al azar o que pueden ir cambiando y que nosotros no podemos predecir un resultado que pueda arrojar, por decirlo. ¿Cuál es el objetivo de la estadística? Hacer inferencia acerca de la población con base a la información contenida en la muestra. Y eso vamos a entender qué significa hacer inferencia en esta presentación. Todo el conjunto de cosas que a mí me interesa estudiar, que puede ser personas, animales, objetos, cosas variadas, le decimos población, cuando es la totalidad. Cuando yo tomo datos de la totalidad, lo que estamos haciendo es un censo. Acuérdense, censo significa tomar a toda la población y estudiar lo que nos interesa. Como va a ser imposible hacer eso todo el tiempo, entonces tomamos una pequeña parte de la población y a eso le llamamos muestra. Cuando yo hago la entrevista o tomo el cuestionario de entrevistas a estas personas que forman parte de la muestra, se hace lo que se llama una encuesta. Pequeña parte de la población. El censo viene a ser la recopilación total de toda la población, que está definida o delimitada de acuerdo al criterio del investigador. Ahora, fíjense algo. El proceso estadístico, ¿cómo se da? Yo tengo la población, que es la totalidad de las personas, los animales o lo que me interesa. Tomo una pequeña parte de la población y a eso se le dice muestreo. ¿Cómo voy a tomar esa muestra? Y vamos a ver enseguida cómo tomamos. A través de técnicas muestrales o técnicas de estadísticas o técnicas de muestreo. ¿Cómo hago esa selección? Tiene que ser en base a un criterio técnico. No voy a hacer como se me antoja a mí. Y de la muestra, lo que yo obtengo en la muestra como indicadores o como resultados estadísticos, entonces mandamos o decimos que en la población también va a ocurrir lo mismo. Y a ese se le dice una inferencia estadística. Tomo una pequeña parte de la población, empiezo a estudiar, saco un resultado y ese resultado después entonces generalizo diciendo de que en la población ya, eso se le dice hacer. Bueno, estas personas que están dentro de la población reciben el nombre de unidad estadística, elemento estadístico o también se le dice individuo a cada una de las personas o los animales o quienes intervienen en la
en el estudio. Se le dice unidad estadística, elemento estadístico o individuos. Acuérdense de eso. Para que esta muestra sea representativa de la población, tenemos que usar esas técnicas que les dije. Entonces, si usamos estas técnicas, es insesgada. Insesgada significa que representa a la población de la cual se extrajo. Si yo digo que es una muestra sesgada, entonces estoy diciendo que la muestra no me sirve para hacer inferencia. ¿Por qué? Porque tiene que reunir también algunas características técnicas para que pueda yo decir de que esa muestra sirve para hacer inferencia. Entonces, acuérdense, se dice una muestra insesgada cuando entonces yo puedo hacer ¿qué cosa? Yo puedo concluir que lo que ocurre en la muestra también va a ocurrir en la población. Y se dice una muestra sesgada cuando no me sirve. Eso indica que la muestra no representa a la población. A eso se refiere. Ahora, cuando yo voy a tomar esta muestra, yo necesito usar técnicas de muestreo. ¿Para qué? Para hacer mi selección, porque de lo contrario, yo voy a elegir a quien se me antoja y eso no me sirve para realizar inferencias sobre la población. Y tenemos algunos métodos. Aleatorio simple es así. Si estábamos en clases, yo les iba a decir, por ejemplo, quiero que asignen un número. Cada uno de ustedes, quiero que pongan un número, que se enumeren. Las personas que tienen números pares se van a quedar y le voy a tomar la entrevista y los impares se van ahora afuera. O por ejemplo, les digo, bueno, vamos a rendir así. Quiero que se enumeren y quienes tienen números pares va a rendir la primera hora y los que tienen impares van a rendir después la segunda hora. Como yo no estaba diciéndoles va a rendir José, Pedro, María y demás, yo no tomé así en mi hoja de cálculo, sino ahí estoy haciendo esa selección, entonces le decimos aleatorio simple. En verdad, cuando ustedes escuchan, por ejemplo, números aleatorios, lo que se hace es, por ejemplo, así. Yo tengo una base y le asigno unos números aleatorios a esa base. Y hago una selección de acuerdo a un criterio. Por ejemplo, vamos a suponer que mis números aleatorios son de 10 dígitos. Entonces voy a decir, voy a tomar aquellas personas o aquellas viviendas que, por ejemplo, terminen en números pares o que los dos dígitos sean números pares. Los dos últimos dígitos sean números pares. Entonces, ese va a ser mi criterio de selección. Y entonces fíjense que todos tuvieron la misma probabilidad de ser elegida, pero después el criterio es el que me dice quiénes van a formar parte del estudio. Entonces a eso se le dice aleatorio simple. El sistemático, un modelo matemático, un modelo algebraico, y yo voy a ir asignándole un número. Por ejemplo, les digo a ustedes, enumérense del 1 hasta el 40. Y después yo creo una fórmula y digo, por ejemplo, K es igual a N más 1 por N. Entonces, 1 más N por N. 1 más N entre paréntesis por N. Por ejemplo, yo digo, a ver, ¿cuánto va a ser si le asigno un número 1 a la N? Entonces va a ser 1 por 1 más 1, 2. 2 por 1, 2. Entonces, la primera persona que es seleccionada es la que tiene igual a 2. Entonces voy a tener 2 por 2 más 1, entre paréntesis. 2 más 1, 3. 3 por 2, 6. Entonces la siguiente persona seleccionada es la que tiene el número 6. Entonces 2, 6. Después, si le pongo, por ejemplo, n igual a 3, voy a tener 3 por 3 más 1, 4. 4 por 3, 12. La siguiente persona seleccionada es la 12. Entonces tengo un número de arranque o una formulita que me permite entonces asignarle un numerito a n y a partir de ahí me va sacando unos numeritos y esos números le corresponde a ustedes. Entonces, eso que tenía el 2, el 6, el 12 son las personas seleccionadas. El estratificado significa siempre es del investigador. Entonces yo digo, por ejemplo, bueno, voy a hacer una entrevista o una encuesta en Asunción y Gran Asunción. Y entonces digo, voy a estratificar, voy a agrupar. Le voy a llamar estrato 1 a toda Asunción. Y le voy a llamar estrato 2, por ejemplo, a Lambaré, Ñemby y Villa Elisa, por decirlo.
que están del otro lado. Entonces son ciudades cercanas y de acuerdo a su cercanía le agrupo en un estrato 2. Estrato 3, por ejemplo, hago San Lorenzo, Fernando de la Mora y Luque. Entonces ese es mi estrato 3. Después tengo otro estrato, por ejemplo, que voy a llamar a Limpio, Mariano y, no sé, Capiatá, por decirlo. Entonces ese es mi estrato 4. Entonces estratificar significa agrupar. Y hacemos esa agrupación en... A ver cómo hacerlo. Y por conglomerados, yo ya hice esa agrupación en varios estratos y lo que va a pasar es que dentro de cada estrato, las características de las personas o de las viviendas o de lo que yo quiero estudiar son iguales, son homogéneas. Pero si yo hago una comparación entre, por ejemplo, estrato 1 que es Asunción y estrato 3 que tiene, por ejemplo, Capiatá, voy a encontrar muchas cosas que en Capiatá, por ejemplo, no hay, en Asunción sí. Entonces hay una. Dentro de cada estrato, o es homogénea, entre un estrato y otro estrato son diferentes y decimos que es heterogénea. Entonces, estos me sirven para hacer inferencia, por eso se le dice probabilística. Yo puedo también usar la no probabilística, pero no puedo hacer inferencias. Solamente me permite saber qué pasa en la muestra, pero no puedo hacerlo poblacionalmente. Por cuotas significa esto. Nosotros en Asunción o en cualquier parte del país tenemos, por ejemplo, que integran cada rango de edad. Y por ejemplo, yo digo, en Asunción, entre 0 y 5 años están 100.000 personas, por decirlo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo hago mi muestra, yo tengo que tomar también a las personas que tienen de 0 a 5 años, pero no voy a tomar 100.000, voy a tomar una pequeña parte nomás. Entonces voy a hacerlo proporcional de acuerdo al rango de edad hasta donde yo quiero hacer mi estudio. Entonces a ese se le dice por cuotas, el hacerlo proporcional de acuerdo a la cantidad total. Por bola de nieve es así. Yo les pregunto a ustedes, bueno, te voy a hacer una entrevista rápida y necesito saber una preferencia que tenga sobre un hotel, por decirlo. Entonces me decís, bueno, yo uso mucho el hotel, no sé, Sheraton. Perfecto. Entonces te digo y te pregunto, ¿y será que tenés algún contacto de otras personas que también vaya a cualquier otro hotel, no necesariamente en el Sheraton? Entonces me dan ustedes los datos, el contacto. Entonces yo contacto con la otra persona y hago lo mismo con esa persona, le pregunto por otra y por otra y por otra, y así se va haciendo más grande mi encuesta de acuerdo a un contacto que ustedes me dan. Eso se le dice bola de nieve. Opinático es de opinión. ¿Quiénes son los que opinan? Opinan, por ejemplo, no sé, los doctores, los que tienen que ver con epidemias y cosas así. Entonces, son personas preparadas para una cuestión determinada y a eso se le dice opinión. Y casual es lo que ocurre, ya como su nombre lo dice, así de la nada. Por ejemplo, yo estoy así en un shopping o voy saliendo de algún lugar X y donde se concentra mucha gente y hay una persona haciendo una entrevista ahí. Entonces, ese es de tipo casual. ¿Por qué? Porque me encuentro con esa persona. Estos no me sirven para hacer inferencia. La primera sí. Tecnología, esto tiene que ver con datos y sabiduría, como es el triángulo estadístico, así como ustedes tienen, por ejemplo, la pirámide de Maslow, que es de las necesidades y todo lo que sea, también tenemos una pirámide de estadísticas o en estadísticas. La base está en los datos, después se convierte en información, la información se convierte en conocimiento y el conocimiento se convierte en sabiduría. Entonces, que tiene que ver con el conocimiento y lo que tenga que ver con los datos. La pirámide de conocimientos, de datos. Después, ya vamos terminando, falta solo 3 o 4 y ya terminamos. Fuentes de datos. ¿Dónde yo obtengo datos? Si no tengo en ningún lado disponible y yo tengo que hacer como investigador, entonces primarias. Yo tengo que hacer, no está disponible en ningún lado. Secundarias es cuando ya hay datos disponibles en un organismo público o en algún organismo privado. Entonces,
Ya están esos datos y lo que yo hago es bajar y empiezo a procesar y analizar de acuerdo al interés que tenga. Terciarias es cuando me voy a, por ejemplo, congresos, seminarios, me voy a algún panel de debate en donde se presentan los últimos avances sobre una ciencia. Entonces a eso se le dicen terciarias. Primarias, no hay disponibles datos en ningún lado, yo tengo que hacer ese estudio. Secundarias, ya está en algún lado, tengo que bajar, procesar, analizar. Terciaria es cuando me voy entonces a congresos y demás. Las formas de recolección. Acuérdense entre estos dos porque en el examen está al revés, para que se acuerden después. Entonces, inclusive, antes de empezar el examen, ya les voy a colocar esto. Entonces, si necesitan mirar, pueden tener con ustedes ahí. Censo implicaba la recolección total de todo lo que implica población, vivienda, animales, lo que sea. Es total. Censo, total, es de la población. La encuesta tiene que ver con la muestra. Es una pequeña parte de la población y entrevistamos. Entonces le decimos encuesta. Y registro son aquellas anotaciones que se realizan, por ejemplo, en hospitales públicos, en las escuelas, en algún lado, por ejemplo, a veces entramos y donde hay entrada y salida de mucha gente, entonces alguien va anotando cuántas personas entraron o salieron de algún lugar X. O por ejemplo, se tienen las estadísticas de, por ejemplo, de nacimientos o de matrimonios o de defunciones. Entonces esos son registros. Registros. La variable, ya les expliqué en algún momento dado que es lo que me interesa a mí medir. Entonces necesito medir, no sé, el promedio de sus calificaciones, sus edades, en dónde viven y cosas así. Y les pregunto a cada uno y cada uno me va a dar una respuesta. Entonces a eso se le dice una variable. Nosotros estudiamos en estadística, ya les adelanté también, las variables que se le llaman aleatorias o al azar o fortuitos. Esos juegos de azar tienen que ver mucho con estadísticas. La ruleta, casinos, esos son de tipo variables aleatorias o estocásticas. Después, y por último, tenemos los tipos de variables. Acá atiendan bien y en lo posible anoten porque van a encontrar de estos en su examencito. La variable ya sabemos que son las características comunes o las características que tienen que ver con un individuo o una unidad estadística. Se divide en quali y quanti. La cualitativa implica cualidad, preferencias. O sea, yo les digo, por ejemplo, a ustedes, a ver, quiero que me enumeres las tres marcas de automóviles que te gustaría tener. Entonces vos me decís, uno, está un Audi, obviamente todos queremos un Audi. Después un Porsche y después, por ejemplo, un Toyota. Entonces, fíjense, yo les pregunto a ustedes qué tipo o qué marca de auto les gustaría, o qué tipo de ropa, o qué tipo de todo lo que pueda ser, o de comida, o de bebidas, o lo que sea. Entonces se le dice cualitativa porque es de cualidad. Se divide en nominal y ordinal. Nominal es cuando yo les dije, por ejemplo, a ver, quiero que me enumeres, que me des tres marcas de auto. Está tal, dos está tanto, tres está tanto. O por ejemplo, yo digo, bueno, vamos a asignarle un numerito a las ciudades que vamos a estudiar. Entonces yo le pongo, por ejemplo, 1 Asunción, 2 Lambaré, 3 Ñemby, 4 Villa Elisa, 5 San Lorenzo, 6 Fernando. Entonces hago una enumeración o numero esas características y entonces a eso se le dice nominal. Yo no estoy haciendo una distinción de está en primer lugar porque es Asunción y está en el 10º lugar porque es Capiatá. No, solamente lo hacemos para una clasificación, pero no hay un criterio de clasificación. Solamente yo le voy asignando un numerito al azar a cada uno. Entonces a eso se le dice nominal. La ordinal es cuando sí ya hay una jerarquía. O sea, por ejemplo, yo en un organigrama organizacional, lo que voy a ver siempre es que en la cabeza está el gerente general. Áreas, después están las jefaturas, después están las supervisiones, después están los operarios. Entonces hay una marcada diferencia entre un cargo y otro cargo. O por ejemplo, vemos mucho eso también, la diferencia en rangos, por ejemplo, en los policías o en los militares. Ellos utilizan mucho eso. O por ejemplo, nivel instructivo, nivel educativo. Entonces, ¿qué pasa? Entre
1, 2, 3, 4, 1 primario, 2 secundario, 3 terciario y cuarto universitario. Entonces yo hago una distinción también entre uno y otro. Por ejemplo, yo digo, es mucho mejor tener una educación universitaria que uno que terminó su secundario y terminó ahí, por decirlo. Entonces es de tipo ordinal o jerárquica. Nominal, hacemos una clasificación nada más. La ordinal, entonces, es cuando hay una jerarquía, es visible esa jerarquía. Cuantitativa es de cantidad, puede ser discreta o continua. Si yo les digo, por ejemplo, número de familias en la casa, me van a decir, yo vivo solo, 1. Vivimos entre 2, 2. Vivimos entre 5, 5. Entonces, a ese es el son números enteros. O por ejemplo, yo le digo número de hermanos. No, yo no tengo hermanos, entonces es 0. Tengo 2 hermanos, entonces 2. Y así voy haciendo. Entonces a ese se le dice discreta cuando solamente puede tomar valor entero. No admite decimales. Entonces acuérdense, discreta, valor entero. La continua puede ser una variable, puede ser un número entero o puede ser decimal. Por ejemplo, yo les digo a ustedes, estatura. La estatura viene con decimales. Cuando estamos trabajando con metro, me van a decir, yo tengo 1,60 m o 1,60 directamente decimos, 1,60 metros. 1,40, 1,20. Entonces, si admite, y por ejemplo hay alguien que tiene 1 metro justito o 2 metros justito, entonces también forma parte de la continua. Entonces, acuérdense, nominal es solamente para clasificar. Ordinal hay una relación de orden entre las variables. O sea, si está en primer lugar o en último lugar, implica que hay un criterio de orden. La discreta es cuando el resultado puede arrojar un resultado entero, o sea, solamente el número entero. Entonces, cuando pueda admitir valor decimal o también puede admitir valor entero. Ya depende de la variable para saber si el resultado que puede arrojar va a ser discreta o continua. Por ejemplo, ustedes ven en la pruebita y dice, por ejemplo, número de hijos, entonces eso implica que va a ser discreta. O por ejemplo, les dice, ahora que me acuerdo, por ejemplo, les dice cantidad de salarios recibida en una familia. Esa cantidad de salarios significa si en casa trabajamos entre 3 o entre 4, entonces cada uno percibe un salario. Tipo discreta. Ahora, si yo les pregunto, por ejemplo, ¿cuánto suma la cantidad de ingresos percibidos en esta familia? Entonces, si hay 2 o 3 personas trabajando, sumamos y tenemos, por decirlo, no sé, nosotros no usamos así 500.000 o 1.000.000 o 1.200.000, 1.300.000. Siempre viene así, por ejemplo. El salario mínimo lo es raro porque es 1.264.585, no sé qué. Fíjense que nuestra moneda guaraní no tiene decimal, como centavos. Entonces, no importa que la cantidad de salario sea 10.585.525, porque nosotros no tenemos decimales, siempre va a ser entero. Entonces, también va a ser una variable discreta. Acuérdense de eso, por favor. Bueno, y el último es esta, la variable dependiente e independiente. Con esto nosotros vamos a trabajar mucho a partir de la próxima clase. Y ya les expliqué también al principio que tenía que ver con ingresos y ahorros. En este caso, ¿quién depende de quién? Acá me dice variable independiente. Entonces, por ejemplo, el ingreso afecta al ahorro. El ingreso afecta al consumo. Entonces, fíjense cómo hace esa notación entonces. La variable independiente es lo que el investigador manipula y la variable dependiente es lo que depende de la manipulación que habremos hecho para tener un resultado de tal o cual forma. Entonces, variable independiente es la X, variable dependiente es la Y. Y ahí está. Esto yo les voy a colocar después la grabación aquí. El grupo de WhatsApp está acá, este es correcto. Y gracias. Ahí terminamos nuestra parte teórica. Bueno, no sé, ¿alguna consulta, chicos y chicas? No sé cómo fue después la grabación, si se escuchó un poco mejor. Hola, háblenme, por favor.
Hola. Dale. La próxima ya no vamos a tener ese problema. ¿Se Sí, escucha? escúchala. Señor. Señor. Cortado, bro. Qué pena, che. Pero ya terminamos, por suerte. La prueba empieza ahora a las 8. Sí. Y tiempo hasta las 12 de la noche para levantar. Les coloco ahora nuestra presentación para que puedan usar a la hora del examen. ¿Está bien? Traten de hacer, así como les dije, es para ver en qué condiciones nos encontramos y es una prueba diagnóstica que no penaliza. Profe, ¿en dónde encontramos la prueba? Y está en la plataforma, tenés que entrar y dice prueba diagnóstica. Fíjense si están viendo, tienen ahí con ustedes. Profe, Sí. una consulta. Pasa que a mí, por ejemplo, me sale evaluación diagnóstica y luego me Ese sale es. prueba diagnóstica y no sé cuál sería. Y a ver si pueden ver aquí. No sé Profe, Sí. creo que la otra prueba, bueno, de nosotros creo que es la prueba diagnóstica que hice. Después hay otro que es la profe Mabel, que es del otro grupo. No, ustedes son del grupo 70. Ustedes no tienen No, que por eso mirar. nomás. Ah, Sí, sí. solamente decía para Acá, que hay dos pruebas. sí, en donde dice Torales, Oscar, grupo 70 son ustedes. ¿Sí? Y Excelente, ahí, profe. Muchas gracias. dale, dale. Ahora les subo entonces esta presentación y les puedo ayudar. ¿Está bien? Bueno, Súper, bueno. profe. Dale, vamos dejando aquí entonces y nos vemos si Dios quiere en 8 días. Cuídense mucho y nos vemos pronto. Muchas Dale, gracias, profe. profe. A Gracias, ustedes, profe. Buenas noches. cuídense mucho. Buen descanso. Dale, Gracias, igual para vos, profe. profe. Chao, chao. Dale. Chaucito.